Laura, buenas tardes. ¿Cómo estás Hola, nuevamente? hola Betty, muy bien, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente. Muchas gracias, Laura. Oye, pues me gustaría preguntarte cuáles son los consejos que nos puedes dar para fortalecer la inteligencia emocional, la propia y la de nuestros colaboradores. Ok, Betty, muy bien, muchas gracias. Pues mira, importante, ¿no? Importante recordar los puntos o los conceptos que nos van a ayudar a mejorar nuestra inteligencia emocional, ¿no? Uno de ellos es el autoconocimiento. Como bien lo habíamos dicho, es el reconocimiento de nuestras propias emociones, ¿no? El otro es el autodominio, es decir, ¿qué hago cuando tengo esa emoción? ¿Cómo reacciono ante ese sentimiento? El otro es la automotivación, es decir, cómo me mantengo motivado, cómo este, fomento o propongo emociones positivas, ¿no? La otra, la empatía, es decir, cómo reconozco las emociones en el otro y finalmente cómo mejoro mis relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, la primera, ¿cómo reconozco mis emociones? Entonces, importante. Podemos escribir, digo, dentro de la misma empresa siempre tenemos una libreta o siempre traemos nuestro celular a la mano donde estamos haciendo anotaciones. Entonces es importante poder identificar y escribir esas emociones que voy sintiendo, ¿no? Híjole, por ejemplo, yo sentí mucho calor y entonces me enojé y pues no, ese sentimiento no va conmigo, pero ya sé que cuando me empiezo a sentir mi cuerpo caliente es porque me voy a enojar. Entonces, en cuanto empiece a sentir mi cuerpo caliente, a ver, me desconecto, me retiro de donde estoy con las personas y me calmo, ¿no? Empiezo a experimentar por qué me estoy enojando, por qué esta persona me provoca o por qué este tema me provoca tanto conflicto, ¿no? Entonces, escribir en una libreta esas emociones que estás viviendo durante el día o en tu celular, es importante y te va a ayudar mucho a ir reconociendo estas emociones, ¿no? La otra es identificar situaciones que han pasado en tu trabajo y ver cómo han reaccionado las personas ante esas situaciones, ¿no? ¿Quién se enojó? ¿Quién lloró? ¿Quién gritó? ¿Quién aventó cosas? Etcétera, ¿no? Y otra, también para mejorar esta inteligencia emocional y poder reconocer tus emociones, es que todos los días vayas reconociendo las tres emociones que tuviste en el día, tres emociones positivas, y las vayas colocando en un frasco que tengas ahí a la mano, ¿no? ¿Qué pasa esto? Cuando tengas un mal momento, cuando tengas una emoción contraria o negativa, puedes abrir tu frasco, abrir uno de los papelitos, leer la emoción que anotaste en algún día y recordar qué ocurrió en ese momento en que sentiste esa emoción, ¿no? El otro punto, el autodominio, reconocer nuestras emociones también. Lo que puedes hacer es ensayar en lo privado con personas de confianza situaciones en las que se vea comprometida tu inteligencia emocional. Por ejemplo, no sé, que te despidan de tu trabajo, que te digan, no, ese proyecto fue un fracaso, nos has hecho perder muchos recursos, gente, una situación incluso de llega la policía y te quiere acusar de una situación que tú no cometiste, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionarías ante esas situaciones, no? Otra es, pues, volver a recordar episodios, escenarios que vives en tu trabajo, de cómo la gente reacciona de una manera negativa o con poca inteligencia emocional, y qué harías tú, reconocer qué harías tú en ese momento, para cambiar esa emoción también, ¿no? La otra puede ser, esto lo utilizamos mucho en psicología, son las aproximaciones sucesivas, es decir, cuando no toleramos cierta situación o no podemos manejar o controlarnos con cierta emoción, vamos haciendo situaciones de aproximaciones sucesivas, ¿no? Y yo pongo el ejemplo de una película. Por ejemplo, cuando ves una película que te asusta mucho, puedes verla en partes, ¿no? Ves una parte y luego ya no la ves y luego la vuelves a ver y empiezas a ver la película y le avanzas un poquito más a esa película, dejas de verla y en otro momento vuelves a ver la película completa porque ya te vuelves más tolerante a esa situación que te genera frustración, dolor, temor, eh, o alguna situación adversa, ¿no? Entonces, ese puede ser también un ejemplo de autodominio. Y la automotivación, yo creo que este es un concepto o una situación
que constantemente tenemos que tener presente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque siempre esperamos que el reconocimiento venga de afuera, que tu jefe te diga que lo hiciste muy bien, que te llegue un incremento de salario, que tu hijo se porte muy bien, que tu esposa te reciba con la comida calientita y con un beso en la frente. Y la realidad es que no siempre pasa. Entonces, cuando uno fomenta situaciones de automotivación que lo motiven a uno, que uno mismo se reconozca, va a ayudar mucho también a que nuestra inteligencia emocional mejore, ¿no? Entonces, dejarnos papelitos en nuestro propio escritorio. Lo hiciste muy bien. Felicidades, fue un éxito. Situaciones como permitirnos esos 30 minutos que tenemos para comer, pues abarcar esos 30 minutos y comer con toda la calma y dejar el celular a un lado para que no nos estén molestando con mensajes o solicitándonos cosas, ¿no? Por ejemplo, en la ducha, ¿no? Pues dejar nosotros 2, 3 minutitos más en la lucha y dejarnos que el agua nos bañe, nos refresque, nos reconforte, ¿no? También. El otro concepto es el de la empatía. Esto también es muy importante, ¿no? El reconocer las emociones de los demás, ¿no? Cuando uno de nuestros trabajadores o de nuestros compañeros llega enojado, cuando necesita realmente un permiso y no sabe cómo pedirlo, o piensa que se lo vas a negar, cuando usted está enfermo incluso también, ¿no? Esto pues ayuda mucho a mejorar el clima laboral y a mejorar también y ser más pues autosuficientes, ¿no? Entonces hacerles cumplidos al día a los trabajadores, ¿no? Oye, te ves muy bien, oye, gracias por tu trabajo, oye, lo que hiciste favoreció mucho para que cerráramos un negocio, oye, ¿sabes qué? Mañana date chance y llega una hora más tarde, oye, supe que tu hijo iba a declamar en la escuela, vete y regresas. ¿No? Esto ayuda también mucho a tener mejores relaciones con los demás, ¿no? Y finalmente, el tema, pues de las relaciones interpersonales, y yo ponía el caso de la popularidad, ¿no? Que luego no estamos acostumbrados a este concepto, a este tema, y que a veces nos es muy difícil aceptar un cumplido, aceptar una mejora, porque o no estamos acostumbrados o no nos creemos merecedores de, o se vuelve lo contrario, ¿no? Se nos sube la gloria a la cabeza, nos subimos un ladrillo y nos mareamos, y entonces empezamos a tener una relación distinta con las personas con las que todos los días nos relacionamos, ¿no? Y recordemos que pues la popularidad, pues hay que agradecer y hay que despedirla a ti, ¿no? Un día estamos arriba de la rueda de la fortuna y el otro día abajo, ¿no? Entonces, delegar tareas ayuda mucho, también compartir esos éxitos, compartir la gloria. Yo no lo hubiera hecho si no hubiera sido por el equipo, si no lo hubiera hecho por ti. Creo que también eso va a ayudar mucho a mejorar las relaciones interpersonales en la empresa o en el trabajo, ¿no? Padrísimo, Laura. Oye, fíjate que yo te hice mención de la inteligencia emocional relacionada con el trabajo, pero conforme nos dabas estas recomendaciones, pues al final me di cuenta de que estas recomendaciones son universales, no solo es para el trabajo, es para tu vida personal, porque la inteligencia emocional pues es algo propio que se gestiona personalmente y pues uno tiene diferentes roles en la vida, no solo la del trabajador, no, eres hija, eres mamá, eres hermana, eres amiga, eres nieta, eres sobrina, entonces en todos estos roles uno puede aplicarlo. Exacto, exacto, Betty. Yo creo que eso es lo interesante de trabajar por nuestra inteligencia emocional y nuestra salud mental, ¿no? Que lo hacemos para favorecer ciertos puntos y terminamos impactando en otras áreas de nuestra vida y sobre todo, sabes que también terminamos siendo ejemplo y luego en donde menos esperamos que vamos a impactar, ahí se denota un cambio. Entonces creo que también esto es muy importante. Ok, perfecto. Laura, muchísimas gracias por todas tus aportaciones. Gracias, un gusto y nos vemos pronto. Hasta luego. Nos vemos la próxima.